Bienvenidos a Revancha en Voz Alta. La historia que están a punto de escuchar se desarrolla en Madrid. Mi nombre es Lucía Vega. Tengo 30 años y hace un mes mi propio padre se levantó en la boda de mi hermana menor y me borró delante de 150 personas. Yo estaba de pie al fondo del gran salón detrás del trípode del videógrafo, haciendo lo que siempre hago en los eventos familiares, mantenerme al margen y fingir que no dolía. Cuando mi padre tomó el micrófono para su discurso, tuve esta ridícula esperanza de que tal vez solo por esta vez recordaría que tenía 2 hijas. Por inercia, abrí la aplicación de notas de voz de mi teléfono y pulsé grabar. Ese reflejo más que cualquier otra cosa es la razón por la que están escuchando esta historia ahora. Golpeó la copa con el tenedor. Por mi hija, dijo, y mi corazón realmente se elevó por un segundo. Luego se rió. Bueno, debería decir mi única hija. Esta mujer increíble que está aquí es el orgullo de mi vida. Esa que está al fondo. Hizo un vago gesto hacia mí mientras cientos de cabezas se giraban. Esa fue solo una pifia que cometí hace 30 años, una que no supimos gestionar, una vergüenza. Deberíamos haberla mandado a hacer las Américas cuando tuvimos la ocasión. El salón estalló. Algunos se rieron porque pensaron que era una broma, otros porque todo el mundo lo hizo. Unos pocos desviaron la mirada avergonzados. Nadie lo detuvo. Nadie le dijo que se sentara. No lloré, no grité. Miré a mi padre directamente frente a los ojos, luego recorrí lentamente con la mirada los rostros que acababan de presenciar mi ejecución pública y decidieron que era entretenimiento. Luego me di la vuelta, salí del salón, crucé el lobby y empujé las puertas giratorias hacia una lluvia fría y azotada por el viento. En la acera, el agua empapando mi vestido, mi teléfono seguía grabando en mi mano. Me hice una promesa. Esta sería la última vez que se reirían de mí sin consecuencias. Esa noche hice 3 llamadas y envié un correo electrónico que lo cambió todo. 2 meses después, mi teléfono se encendería con 68 llamadas perdidas y mensajes de las mismas personas que se rieron todos gritando la misma pregunta: ¿qué nos has hecho? Antes de contarles lo que hice, cómo esas 3 llamadas y ese correo electrónico convirtieron la broma de mi padre en su peor pesadilla, díganme esto. ¿Qué hora es donde están ahora mismo? Y desde dónde me están viendo quiero ver cuán lejos puede viajar la verdad sobre mi error de vida. La mañana después de la boda me desperté en mi sofá en Madrid, todavía con el vestido arruinado. El rímel incrustado en los bordes de mis ojos, mi teléfono sobre el pecho. Lo primero que hice fue darle a play a la grabación, escuchar la voz de mi padre a través de mis auriculares sin el tintineo de las copas y las risas educadas para difuminarla. Fue como recibir una segunda bofetada. Escuché hasta el final, justo hasta el momento en que el salón rugió y mis tacones resonaron en el suelo de mármol al salir. Luego pulsé guardar. Renombré el archivo Evidencia Discurso de Boda y lo guardé en el almacenamiento cifrado en la nube que uso para trabajar. Soy consultora de ciberseguridad para hospitales. Hacer copias de seguridad de datos sensibles es algo natural. Ayer eran historiales de pacientes y registros de ransomware. Hoy era la voz de mi padre llamándome un error. Me había contado 1000 historias para sobrevivir los últimos 30 años. Es chapado a la antigua. Solo es su humor. Estás exagerando. Pero al escucharlo de nuevo no había forma de suavizarlo. Quiso decir cada palabra. Y si estaba dispuesto a decir eso en un micrófono en público, ¿qué más estaba dispuesto a hacer cuando nadie grababa? La primera llamada que hice esa noche bajo la lluvia fue al único adulto en mi infancia que pareció discretamente horrorizado por la forma en que me trataban el hermano menor de mi padre. Para mí siempre fue tío Salvador. Para el resto del mundo era Salvador Herrero, ex cofundador de la empresa de mi padre, antes de que se jubilara en circunstancias misteriosas hace 10 años. Cuando contestó su voz era somnolienta y preocupada. Lucía, ¿estás bien? Vi que la transmisión en vivo se cortó, pero ¿escuchaste lo que dijo? Mi voz no tembló, salió fría. ¿Escuchaste el discurso? Hubo una pausa, luego una exhalación lenta. Tu prima me envió el clip, dijo en voz baja. Lo he visto 3 veces. Tu padre ha perdido la cabeza. No, dije. Simplemente está diciendo en voz alta lo que siempre ha pensado. Yo también lo grabé. He terminado de fingir que esto es solo su sentido del humor. Quiero saber qué está escondiendo. Quiero saber por qué siempre me ha tratado como un problema que lamenta en lugar de una hija. Otra pausa más larga esta vez. Lucía, esto no se trata solo de sentimientos heridos, dijo. Si empiezas a tirar de los hilos alrededor de Ricardo Vega, no solo encontrarás bromas crueles, encontrarás cosas que no puedes desver. Entonces ayúdame a verlas, dije. Ya no soy una niña. Te obligaron a salir de Sistemas Municipales Vega. Sé que no fue tan limpio como él lo hizo parecer. Tú sabes dónde están enterrados los cadáveres. ¿De verdad quieres hacer esto?, me preguntó. Porque una vez que empiezas no hay vuelta atrás a las comidas de los domingos y las sonrisas falsas. Pensé en la risa del salón de baile. Ambos sabemos que nunca estuve realmente invitada solamente a las comidas de los domingos, dije. Reúnete conmigo mañana. Dime la verdad. Suspiró. Y en ese suspiro escuché 10 años de resentimiento reprimido. De acuerdo. Mediodía a la cafetería en Móstoles.
No le envíes esta dirección a nadie, y Lucía, no traigas ese teléfono que paga tu padre. Después de colgar con él, marqué el segundo número, mi compañera de piso en la universidad, ahora una de las abogadas de delitos financieros más astutas del país, Lorena Fuentes. No habíamos hablado en meses, pero cuando escuchó mi voz, supo inmediatamente que algo andaba mal. ¿Qué pasó?, preguntó. Le envié el archivo de audio justo allí en la acera, viendo cómo la barra de subida se arrastraba por la pantalla mientras el agua de lluvia se deslizaba por mi muñeca. Cuando terminó dije, escucha y luego dime qué puedo hacer con esto. La tercera llamada fue a mi propio teléfono de trabajo, en otras palabras, a mí misma. Dejé un mensaje de voz detallado documentando exactamente lo que había sucedido con fechas, horas y el hecho de que había capturado una grabación. Luego convertí ese mensaje de voz en una transcripción y lo almacené en una carpeta segura junto con el discurso. Ya no era solo mi corazón hablando, era evidencia. El correo electrónico fue a una dirección genérica y aburrida, integridad@contratacionmas.es, la línea de denuncia anónima para la Oficina de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. No acusé a mi padre de nada, todavía no. Simplemente pregunté qué debería hacer un ciudadano si creía que un importante contratista de la ciudad estaba cocinando libros y tomando represalias contra miembros de la familia que sabían demasiado. Le di a enviar a las 2:17 am. Mis dedos todavía temblaban y vi cómo el pequeño icono del avión de papel desaparecía. Al día siguiente, en la cafetería, el tío Salvador se deslizó en la cabina frente a mí con los ojos enrojecidos, las manos envueltas alrededor de su café, como si lo necesitara para evitar temblar. Por primera vez en mi vida parecía asustado de mi padre. ¿De verdad quieres saber por qué te trata así?, preguntó sin preámbulos. Porque eres lo único que no puede controlar. Elegiste ciberseguridad en lugar de unirte a su imperio. Te negaste a firmar su acuerdo familiar estándar cuando te graduaste y él ha estado moviendo dinero y contratos al nombre de tu hermana durante años para castigarte por eso. Sacó un paquete doblado de correos electrónicos y actas de la junta antiguos de su chaqueta. Me echó porque le dije que lo que estaba haciendo era ilegal. Fraude, sobornos en proyectos de obras públicas, informes de seguridad falsos. Todo saltaría por los aires si alguien con tus habilidades y mis recibos empezara a investigar. Me quedé mirando los papeles, todo en mí se quedó muy quieto. Entonces vamos a investigar, dije. Si insiste en que soy un error, voy a ser el tipo de error que arruine su pequeño mundo perfecto. Si estuvieras en mi lugar humillada en cámara por tu propio padre y luego te entregaran la primera prueba de que podría ser un criminal, ¿te irías para proteger a la familia o empezarías a tirar de cada hilo que pudieras encontrar? Lorena no perdió el tiempo. La tarde después de la reunión en la cafetería estábamos sentadas en una pequeña sala de conferencias en su bufete del tipo sin ventanas y con una luz fluorescente zumbando que hacía que todo se sintiera más serio. Yo ya había escaneado los documentos del tío Salvador y se los había enviado a través de un portal seguro. Ella los había leído 2 veces antes de que yo llegara. De acuerdo, dijo dando golpecitos a la pila con un bolígrafo. Tu padre Ricardo Vega dirige Sistemas Municipales Vega. Han tenido contratos públicos con el ayuntamiento durante 15 años. Gestión de tráfico, sistemas de aparcamiento inteligentes. Estas actas muestran que obligó a su propio hermano a irse justo antes de que la empresa consiguiera su mayor contrato. Esto, levantó un correo electrónico fotocopiado, es una amenaza. Firma el acuerdo de separación y mantén la boca cerrada sobre las prácticas de facturación o nunca volverás a trabajar en esta ciudad. No estaba bromeando, murmuró el tío Salvador. Eras estado en la lista negra de contratos públicos desde entonces. Se me revolvió el estómago. Había crecido escuchando a mi padre hablar sobre mantener a la familia. Todas esas noches hasta tarde ahorrando dinero a la ciudad. Ahora esas historias sabían a ceniza. Lorena se volvió hacia mí. Trabajas en ciberseguridad para hospitales. Entiendes de registros, metadatos, tráfico de red. Si tu tío tiene razón y tu padre está facturando doble o falsificando informes de seguridad, habrá huellas digitales por todas partes. En servidores de correo electrónico, en borradores de PDF, en historiales de versiones. Se inclinó hacia adelante. Pero hacemos esto según el manual. Nada de hacking ilegal. Usamos lo que puedas obtener legítimamente a través de la familia registros públicos y lo que tu tío ya tiene. ¿Entendido? Asentí. Entendido. Mentí solo un poco. Empezamos con lo que era público. Pasé noches después del trabajo revisando bases de datos de contratación municipal, descargando todos los contratos que Sistemas Municipales Vega había ganado en la última década. Crucé los plazos de los proyectos con noticias sobre retrasos misteriosos, interrupciones inexplicables, y esto hizo que se me helara la sangre la muerte de un peatón en un cruce donde las nuevas luces inteligentes habían fallado. Al mismo tiempo, el tío Salvador solicitó su propio expediente personal y correspondencia de la Junta de los años anteriores a ser expulsado citando protecciones para denunciantes. Parte de ello regresó fuertemente censurado, pero Lorena sabía exactamente qué barras negras significaban que alguien estaba ocultando algo que no debería.
A instancias suyas presenté una solicitud formal bajo la Ley de Registros Públicos del Estado para todas las inspecciones de seguridad que involucraban a sistemas municipales Vega. Pasaron las semanas. Mis días se llenaban de auditorías de seguridad hospitalaria y capacitaciones de phishing a empleados. Mis noches con hojas de cálculo y PDF, marcas de rotulador cubriendo la mesa de mi cocina. Cuanto más investigaba, más surgía un patrón. Órdenes de cambio firmadas los viernes a las 4:55 p.m., duplicando el coste de los proyectos sin justificación clara. Facturas por servicios de consultoría pagadas a empresas fantasmas sin sitios web, todas registradas en un apartado de correos cerca de la oficina de mi padre. Notas repetidas de ingenieros municipales sobre la presión del proveedor para que firmaran rápidamente. Cada vez que conectaba un punto escuchaba su voz de nuevo. Esa que está al fondo, solo un error. Una tarde abrí una hoja de cálculo que mostraba la distribución de las acciones de la empresa. Fue entonces cuando su favoritismo se convirtió en más que emocional. Se convirtió en financiero. Hace 5 años, mi hermana Elena Vega había recibido una participación del 25% en Sistemas Municipales Vega en reconocimiento a sus contribuciones a marketing y estrategia. Mi nombre no aparecía en ninguna parte. Había, sin embargo, una firma familiar en una línea etiquetada «Renuncia a futuras reclamaciones sobre activos familiares». La mía. Fecha la semana en que me gradué de la universidad. Recordé el documento ahora. Lo había llamado un formulario estándar para simplificar la planificación patrimonial y me lo había puesto delante en una ruidosa cena de graduación. Yo había firmado sin leer, demasiado abrumada y ansiosa por evitar una pelea. Mis manos se cerraron alrededor de la impresión hasta que el papel se arrugó. Esa noche le envié todo a Lorena. Te manipuló para que renunciaras a tus derechos para poder canalizar activos a tu hermana, dijo por teléfono. Es repugnante, pero también puede ser una palanca, especialmente si podemos demostrar un patrón de coacción y represalias. Represalias como humillarme públicamente para asegurarse de que nunca lo desafíe, dije. Exacto, respondió ella. Construimos una línea de tiempo. Mi graduación, la renuncia a la salida forzada del tío Salvador, el gran contrato municipal, las luces defectuosas, el discurso de boda. La línea entre la broma familiar y el arma se volvió dolorosamente clara. 2 semanas después de nuestra inmersión profunda recibí un correo electrónico de la bandeja de entrada de integridad de la contratación a la que le había enviado un mensaje después de la boda. Esta vez no era una respuesta automática de formulario. Era de una persona real, un funcionario de compliance llamado Manuel Delgado, preguntando si estaría dispuesta a hablar confidencialmente sobre posibles irregularidades relacionadas con Sistemas Municipales Vega. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. Esto era el momento en que mi humillación familiar privada, aparentemente insignificante, chocaba con la ley real. Le reenvié el correo electrónico a Lorena. Me llamó en minutos. Si hablas con ellos, Lucía, esto deja de ser solo una fantasía de venganza, dijo. Se convierte en un caso de denunciante. ¿Estás lista para eso? Para citaciones, para audiencias, para que tu familia sepa que fuiste tú. Pensé en mi padre levantando su copa a la sala estallando. Pensé en mi madre desviando la mirada en lugar de intervenir en mi hermana riéndose para no arruinar el ambiente de su boda. Él decidió convertirme en el villano de su historia hace mucho tiempo, dije. Si voy a ser la villana, bien podría ser la que diga la verdad. Acepté la reunión. La programamos para dentro de 3 semanas para darle tiempo a Lorena a prepararse. En esas 3 semanas la energía en la casa de mis padres, donde técnicamente todavía alquilaba el pequeño ático, pasó de fría a paranoica. Mi padre comenzó a cerrar con llave su despacho en casa. Mi madre saltaba cada vez que sonaba el teléfono fijo. Las conversaciones susurradas morían en el instante en que entraba en la cocina. Sabían que tramaba algo. Todavía no sabían qué, pero estaban a punto de descubrirlo. Si descubrieras que el dinero de tu familia y tu propia exclusión se construyeron sobre mentiras y papeleo amañado, ¿mantendrías la paz o te arriesgarías a volar todo por los aires para sacar esos secretos a la luz? Si hay algo que te enseña el trabajo en ciberseguridad es lo descuidada que es la gente con sus contraseñas. Mi padre no era la excepción. Hace años, cuando le ayudé a configurar su primer smartphone, insistió en usar la misma contraseña simple que siempre había usado. Le rogué que la cambiara. Se negó. Nadie está interesado en los correos de un viejo, se había burlado. No era mi cliente, así que lo dejé pasar. Ahora sentada en mi ático, con el resplandor de mi portátil en la cara y la grabación de la boda en mis auriculares, abrí una ventana de navegador privado y escribí la dirección de correo web de Sistemas Municipales Vega. Dudé. La advertencia de Lorena sobre seguir el manual resonó en mi cabeza, pero luego recordé la renuncia que firmé a los 22 años, la forma en que él había instrumentalizado mi confianza. Nunca había seguido las reglas cuando se trataba de controlarme. ¿Por qué seguía jugando limpio? Introduje su dirección corporativa y la vieja y perezosa contraseña. La bandeja de entrada se cargó.
Cientos de mensajes, negociaciones, de contratos bromas, reenviadas algunos memorandos a todo el personal donde felicitaba a mi brillante hija Elena por una presentación. Nada sobre su hija error. Por supuesto no cotilleé por diversión. Configuró una regla simple y silenciosa. Cualquier correo electrónico que enviara o recibiera con ciertas palabras clave, auditoría, inspección, orden de cambio, mi nombre se reenviaría automáticamente a una nueva cuenta cifrada que había creado bajo un alias aleatorio. Luego cerré sesión. Si alguna vez era hackeado, no habría un rastro obvio que me llevara a mí. En cuestión de días, los correos reenviados comenzaron a llegar. Un hilo con un ingeniero municipal que se negaba a firmar antes de tiempo. Mi padre respondiendo: «Ya nos hemos ocupado de tu supervisor, no te preocupes por eso». Un intercambio con un banquero sobre cómo mover ese último paquete a la cuenta de HC antes de fin de año. HC solo podía ser Elena. Y luego un jueves apareció un correo electrónico con un asunto que me hizo estremecer. Cena familiar sábado. No me lo enviaron directamente a mí. Era de mi padre a mi madre y mi hermana. Necesitamos que Lucía recapacite antes de que haga algo estúpido, había escrito. Mantengámonos en calma. Hagamos que parezca que queremos escucharla. Tendré el papeleo listo. Mi madre respondió: ¿Estás seguro de que esto funcionará? Mi hermana: es mi primer fin de semana después de la luna de miel, papá. ¿Podemos no convertir esto en una guerra? Mi padre: ya es una guerra. Ella simplemente no conoce las reglas. Sábado 7 p.m. Ese restaurante que le gusta. Vendrá si la invitas. No sabía a qué papeleo se refería, pero sabía que no iba a caer en una emboscada sin estar preparada. Cuando mi madre llamó a la puerta de mi ático esa noche y preguntó con su voz cuidadosa y quebradiza si me gustaría tener una agradable cena familiar para aclarar las cosas, sonreí. Claro, dije, me encantaría. El sábado llegué al restaurante 10 minutos antes, con una pequeña memoria USB en mi bolso y una transcripción impresa del discurso de la boda doblada por la mitad. La anfitriona me condujo a un reservado al fondo. Mis padres y mi hermana ya estaban sentados. 3 pares de ojos se giraron hacia mí con diferentes tonos de culpa, molestia y miedo. «Lucía», dijo mi padre levantándose lo suficiente para parecer que tenía modales. «Estás presentable. Te ves exactamente como un hombre que no debería reutilizar contraseñas», pensé, pero simplemente tomé asiento. Después de unos minutos de falsa conversación trivial, fue al grano. Deslizó un sobre de papel de Manila sobre la mesa. «Te invité aquí porque estoy preocupado por ti», dijo usando su voz de padre preocupado. «Has estado emotiva desde la boda diciendo algunas cosas a la familia lejana que podrían dañar nuestra reputación. Me gustaría que todos sigamos adelante». Dentro del sobre había un acuerdo de confidencialidad, uno muy agresivo. Básicamente decía que yo nunca bajo ninguna circunstancia hablaría negativamente de él, su empresa o asuntos familiares internos bajo pena de ser demandada por todo lo que poseía. A cambio me ofrecía un cheque por una cantidad insultante y una reducción temporal en el alquiler del ático. Quería comprar mi silencio a bajo precio. «A ver si lo entiendo», dije con calma. «Me humillas en público, me llamas un error en un micrófono y tu solución es que firme un documento legal prometiendo no volver a hablar de ello». Él se revolvió en su asiento. «Fue una broma», dijo. «La gente sabía que no lo decía en serio. Estás exagerando algo sin importancia». «¿De verdad?» Saqué la transcripción doblada de mi bolso y la deslicé sobre la mesa. «Porque esto es palabra por palabra lo que dijiste». Mi teléfono lo grabó. También el videógrafo. Lo he guardado de 6 formas diferentes. Y ya lo he compartido con una abogada y con un funcionario de contratación pública que piensan que muestra un patrón de abuso psicológico y represalias. Mi madre contuvo el aliento. Mi hermana me miró como si nunca me hubiera visto antes. La cara de mi padre pasó de rosa a un rojo intenso y peligroso. «¿Tú qué?», preguntó. No me inmuté. «Has estado moviendo activos al nombre de Elena, dejando fuera a tu hermano, coaccionando a funcionarios de la ciudad y usando mi existencia como un chiste», dije. «Cometiste 3 errores, papá. El primero fue subestimar cuánto presto atención. El segundo fue asumir que nunca contraatacaría. Y el tercero, saqué la pequeña memoria USB de mi bolso y la coloqué sobre la mesa. Fue dejar un rastro». Él no la tocó. «¿Qué hay en eso?», preguntó tensamente. «Suficiente», dije. «Suficientes correos electrónicos, suficientes contratos, suficientes acuerdos paralelos, suficiente para que algunas personas muy serias se interesen mucho en cómo Sistemas Municipales Vega hace negocios». La sala se quedó en silencio excepto por el ruido del restaurante afuera. Finalmente mi hermana habló con voz débil. «Nos vas a destruir», susurró. «Vas a destruir todo lo que él construyó». La miré. «Él ya me destruyó», dije. «Simplemente he terminado de fingir que me lo merezco». Me levanté dejando el acuerdo de confidencialidad intacto. «Me invitaste aquí para hacerme recapacitar», dije. «Considera esto mi aviso oficial de que me he salido completamente de vuestra línea». Mientras salía del restaurante, la voz de mi padre me siguió. «Lucía, no te atrevas a hacer nada que no puedas deshacer.
No miré hacia atrás. Deberías haber pensado en eso antes de tomar el micrófono, grité por encima del hombro. Si tu familia te sentara sonriera y deslizara un acuerdo de confidencialidad sobre la mesa para silenciarte, ¿firmarías por el bien de la paz o te irías y dejarías que tuvieran miedo de lo que podrías hacer a continuación? Las consecuencias de la cena familiar llegaron rápido. Mi padre dejó de hablarme por completo. Los mensajes de texto de mi madre se convirtieron en mensajes cortantes y neutrales sobre correo y facturas. Pero fue mi hermana Elena Vega quien me sorprendió. 2 días después de la cena llamó. ¿Podemos hablar?, preguntó con voz pequeña. Nos reunimos no en una cafetería como en una película cliché, sino en el rocódromo donde solía ir para despejarme. Entre semana estaba casi vacío. Nos sentamos en las colchonetas bajo una pared de presas de colores brillantes mientras una lista de reproducción pop zumbaba de fondo. Elena se veía fuera de lugar con sus leggings de diseño y zapatillas impecables. Elegiste un campo de batalla interesante, dijo mirando hacia la pared. Tú elegiste un momento conveniente para recordar que existo, respondí. Hizo una mueca. De acuerdo, me lo merezco. Por un momento nos quedamos sentadas allí. 2 mujeres que compartían ADN y casi nada más. Elena era todo de lo que mis padres presumían. Pulcra complaciente, la directora de marketing perfecta para la empresa de mi padre. Yo era la que se dedicaba a arreglar cosas y a decirles a las personas dónde fallaba su seguridad. Yo no sabía que iba a decir eso en la boda, soltó. No le habría dejado. Te reíste, dije. Me miraste directamente y te reíste. Se ruborizó. Entré en pánico. De acuerdo. Todo el mundo me estaba mirando. Era la noche de mi boda y él estaba bebido. Y pensé que si hacía que pareciera una broma, tal vez no sería tan horrible. ¿Cómo te resultó eso?, pregunté. ¿Te sientes menos horrible ahora? Ella tragó con dificultad. No. Una pausa. Pero Lucía ir a abogados, hablar con oficinas del gobierno. Estás yendo demasiado lejos. Saqué una impresión, de mi bolso, esta vez no del discurso de mi padre, sino del registro de accionistas que había encontrado. Toqué la línea con sus iniciales. Te dio una 1/4 parte de la empresa, dije. Mientras tanto me engañó para que renunciara a mis derechos llamándolo papeleo estándar. ¿Quieres hablar de ir demasiado lejos? Se quedó mirando el papel, su rostro palideció. Yo no sabía esto, susurró. Me dijo que no te interesaba el negocio, que dijiste que no querías nada de él. Dije que no quería ser su empleada, corregí. Nunca dije que no quería un padre. Me miró con los ojos brillantes. Él pagó mi boda, dijo. Pagó mi máster. Cuando no conseguí ese primer ascenso me creó un puesto. Pensé que solo me estaba apoyando. Estaba comprando tu lealtad, dije suavemente. Y castigándome por no ser viable. Se abrazó a sí misma. ¿Y ahora qué?, preguntó. Lo quemas todo y lo llamas justicia. No quiero que te quedes en la calle Elena, dije. No quiero que te castiguen por cosas que no sabías. Pero he terminado de dejar que se salga con la suya hiriendo a la gente y escondiéndose detrás de la familia. La ciudad merece saber si sus sistemas son inseguros. Sus empleados merecen saber por qué tu tío desapareció. Y yo merezco que el hombre que me creó no me llame un error. Sigue siendo nuestro padre, dijo desesperada. Es el único que tenemos. No, dije en voz baja. Es el único padre que compartimos por sangre. Eso no es lo mismo. Nos quedamos en silencio por un rato escuchando a alguien caer de una ruta y aterrizar en la colchoneta con un suave golpe. Finalmente Elena habló de nuevo. Si sigues adelante con esto, dijo, él irá a por ti legalmente, emocionalmente, con lo que sea. Dirá que eres inestable. Le dirá a todo el mundo que esto es porque estás celosa de mí. Ha estado diciendo eso toda mi vida, dije. La diferencia es que esta vez tengo recibos. Ella asintió lentamente, luego se puso de pie. No puedo ayudarte, dijo. No abiertamente. Le debo demasiado. Puede arruinar mi carrera. Dudó. Pero mamá también ha estado ocultando cosas. Extractos bancarios, cartas del ayuntamiento. Los guarda en un cajón con llave en su oficina en el edificio de la consejería. Si quieres saber qué tan profundo llega esto, ahí es donde miraría. Me quedé mirándola. ¿Por qué me dices esto si no estás de mi lado? Me dedicó una sonrisa triste. No dije que no estuviera de tu lado, dijo. Dije que no puedo parecer que lo estoy. Mientras se alejaba, me di cuenta de que la hija adorada no estaba tan ciega como había pensado, solo más enredada. Si tu hermana te dijera que no puede apoyarte en público pero en secreto te diera la llave del próximo secreto, ¿la odiarías por su cobardía o lo verías como el único coraje que puede permitirse? Mi madre Laura Vega había pasado su carrera en educación. Para cuando todo esto sucedió era subdirectora de área para el distrito escolar Pulcra Diplomática y muy buena fingiendo que los problemas no existían sin reconocerlos hacía tambalear el barco. Su oficina estaba en el 3er piso de un soso edificio administrativo cerca del centro. Yo había estado allí algunas veces para dejarle almuerzos olvidados cuando era adolescente.
Nunca había ido allí para enfrentarme a ella como adulta. La llamé y le pregunté si podíamos hablar. «Estoy ocupada», dijo automáticamente, luego suspiró. «Ven a las 4. Tendremos unos minutos antes de mi reunión de preparación de la junta». A las 4 en punto pasé junto a la recepcionista, subí por el ascensor y caminé por el pasillo lleno de obras de arte estudiantiles y carteles motivacionales. La puerta de mi madre estaba entreabierta. Llamé y entré. Se veía más pequeña detrás del gran escritorio que en casa. Su máscara profesional se deslizó un poco cuando me vio. «Lucía», dijo, «este no es un buen momento». «Nunca hay un buen momento para admitir que tu marido podría ser un criminal», dije cerrando la puerta detrás de mí. «Deberíamos empezar de todos modos». Sus ojos brillaron. «Cuida tu tono», espetó, luego más suavemente. «¿Qué quieres?» Me senté sin ser invitada. «Hablé con Elena», dije. «Me dijo que guardas documentos financieros en un cajón con llave, extractos, cartas del ayuntamiento. Cosas que no quieres que papá sepa que todavía tienes». La mano de mi madre se dirigió al cajón tan rápido que fue casi divertido. Ella no tenía derecho. «Tú no tenías derecho a quedarte de pie en esa boda y dejar que me llamara un error», la interrumpí. «No tenías derecho a ayudarle a esconder dinero y a echar a la gente y fingir que no lo sabías porque eso mantenía la casa bonita y las vacaciones pagadas». Se desplomó la lucha, se drenó de sus hombros. Por primera vez parecía cansada vieja. «Tú no entiendes la posición en la que estoy», dijo. «Él lo controla todo. La casa, las cuentas de jubilación, tu matrícula, la de Elena. Si presiono demasiado, amenaza con dejarnos sin nada, con irse y llevárselo todo. ¿Sabes lo que es construir toda tu vida alrededor de alguien que puede arruinarte con una sola firma?» «¿Sabes lo que es crecer en esa casa?», le respondí. «Aprender que el amor es condicional y la humillación es solo una broma. Verte desviar la mirada cada vez que él iba demasiado lejos». El silencio se cernió entre nosotras durante un largo momento. Luego mi madre susurró: «Abre el cajón». Hice una pausa. «¿Qué?» «Ábrelo», repitió con voz inexpresiva. «Si vas a destrozar esto bien, podrías ver todo el desastre». Caminé alrededor del escritorio. Ella desbloqueó el cajón con una pequeña llave plateada y lo deslizó. Dentro había carpetas cuidadosamente etiquetadas. Refinanciamiento Casa 2018, fondos universitarios. Sistemas municipales en Nestamiritita C. Saqué el último. Dentro había copias de cartas de la Oficina de Contratación Municipal que planteaban serias dudas sobre las discrepancias de facturación. Un aviso de advertencia sobre la posible suspensión de futuros contratos si no se resolvían los problemas. Una nota escrita a mano con la inconfundible letra de mi padre. «No te preocupes, yo me encargo de esto». Debajo, extractos bancarios que mostraban grandes transferencias de cuentas de negocios a un fideicomiso a nombre de mi hermana y retiros de lo que se suponía que era un fondo universitario a mi nombre. Las fechas coincidían con grandes emergencias familiares. Recordaba vagamente viajes repentinos, misteriosas reparaciones solo en efectivo. «Sacó dinero de mi educación para tapar agujeros en su fraude», dije con insensibilidad. «¿Tú confirmaste esto?» La firma de mi madre estaba junto a la de mi padre en varios documentos. «Dijo que lo devolveríamos», susurró. «Dijo que era temporal, y conseguiste tu beca para ciberseguridad, así que pensé...». Su voz se apagó. Era más fácil no pensar en absoluto. Pasé al final de la carpeta y me congelé. Allí, grapada a una carta del ayuntamiento, estaba una copia de mi propia renuncia a la que había firmado Terrena en la graduación. La nota adjunta de mi padre a mi madre decía: «Una vez que firme esto, está fuera de la mesa legalmente. Concéntrate en la participación de H. Ella es el futuro». Mi madre parecía que iba a enfermar. «Yo no vi esa nota antes», susurró. «Él no me lo enseñó todo». «Pero viste lo suficiente», dije suavemente. «Suficiente para saber que estabas eligiéndolo a él por encima de mí». Las lágrimas llenaron sus ojos, pero se las secó con rabia. «¿Crees que tuve opciones reales, Lucía?», preguntó. «Me casé con él a los 22. No terminé mi carrera hasta que estabas en el instituto. Él controlaba el dinero, la hipoteca, las jubilaciones. Si me iba, ¿a dónde se suponía que iba a ir? ¿Cómo se suponía que iba a cuidarte? Se suponía que debías impedir que me destrozara cada vez que se aburría», dije. «Se suponía que debías trazar una línea en algún lugar. Incluso si no podías irte, podrías haber dicho: a mi hija no. En cambio, cerraste la evidencia en un cajón y rezaste para que desapareciera». Se desplomó. ¿Qué vas a hacer con esto?», preguntó señalando el archivo en mis manos. «Ya tengo una reunión con el funcionario de compliance del gobierno», dije. «Y Lorena piensa que hay un fuerte caso de denunciante. Esta carpeta acaba de hacerlo más fuerte». Mi madre miró por la ventana detrás de mí con los ojos desenfocados. «Lo perderá todo», dijo. «Los contratos, la empresa, quizás incluso su libertad. Debería haber pensado en eso antes de decidir que las leyes eran para otras personas», respondí. «Y antes de decidir que su hija era desechable». Ella tragó saliva. «Si yo...»
Si te doy mi propia declaración, dijo lentamente. Si admito lo que he visto, tal vez demuestre que estoy cooperando. Tal vez sean más indulgentes conmigo. Tal vez, dije. No puedo prometer nada, pero mostrará la verdad que él no solo cometió errores, tomó decisiones una y otra vez. Por primera vez mi madre me miró directamente, realmente mirando como si estuviera viendo a la adulta en la que me había convertido en lugar de la niña que había fallado. Lo siento mucho, Lucía, dijo con la voz quebrándose. Lo siento no es una máquina del tiempo, respondí. Pero si lo dices en serio lo respaldarás por escrito. Esa noche en mi ático agregué los documentos de mi madre al creciente expediente digital y escribí un resumen de lo que me había dicho. Cada pulsación de tecla se sintió como clavar otro clavo en el ataúd de la vida que habíamos fingido que era normal. Si descubrieras que tu madre desvió la mirada de tu dolor durante años porque era más fácil que perder su estilo de vida y ahora quería tu ayuda para salvarse a sí misma, cerrarías el cajón y te irías. O usarías lo que te entregó para forzar finalmente la verdad a salir a la luz. 2 meses después de que mi padre se levantara en la boda de mi hermana y me llamara un error, mi teléfono no dejaba de vibrar en mi escritorio. Era martes. Estaba en medio de un entrenamiento de concientización sobre phishing en un hospital cuando mi bolso comenzó a deslizarse por el suelo debido al constante zumbido. Durante el descanso revisé la pantalla. Docenas de llamadas perdidas de mamá, papá, Elena y parientes con los que apenas hablaba. Nuestro grupo de chat familiar estaba en llamas. Los mensajes volaban. ¿Qué nos has hecho? Están congelando las cuentas. Llama a tu padre ahora. Saltó una alerta de noticias. Ayuntamiento suspende contratos con Sistemas Municipales Vega pendiente de investigación por fraude. Había una foto de mi padre en traje, la mandíbula apretada, entrando en la oficina del fiscal general. La tranquila reunión de denunciantes que tuve semanas antes con Lorena a mi lado y Manuel Delgado al otro lado de la mesa era ahora una tormenta en toda regla. Les había dado todo: los correos electrónicos, contratos, patrones de facturación, cartas de seguridad, extractos bancarios, documentos de mi tío, archivos de mi madre, la renuncia y la grabación de la boda. No habían prometido resultados, simplemente habían dicho, investigaremos. Claramente lo habían hecho. En la escalera escuché los mensajes de voz. El mensaje de mi padre llegó primero furioso. Han registrado. La oficina se llevaron los servidores, el banco congeló nuestras cuentas. Has destruido a tu propia familia porque no pudiste soportar una broma. Borré el mensaje. El de mi madre era lloroso, rogándome que les dijera a los investigadores que la había obligado a abrir ese cajón. La voz de Elena temblaba mientras hablaba de la cuenta de fideicomiso congelada, el pago inicial del chalet, los reporteros llamando a su oficina. Sé que hablaste con ellos. Por favor, llámame. Necesito entender. Simplemente sostuve el teléfono y respiré. Este era el precio de tirar de cada hilo. Mi padre solicitó una reunión a través de su abogado. Terminamos en una pequeña sala de conferencias en el despacho de su abogado. Él y su letrado a un lado, Lorena y yo al otro. Se veía más viejo, los bordes de su confianza deshilachados. «Hiciste esto», dijo. «Convertiste un desacuerdo familiar en un caso criminal». Sostuve su mirada. «Esto no se trata de sentimientos heridos», dije. «Se trata de fraude, soborno, informes de seguridad falsificados y usar a la familia como tapadera. El discurso solo me facilitó dejar de fingir». Intentó culparme con la situación de mi madre, la cuenta congelada de mi hermana, la empresa que se derrumbaba. «En cada historia que cuentes serás la hija desagradecida que nos traicionó», dijo. Me encogí de hombros. «Has estado contando una versión retorcida de mí toda mi vida. La diferencia ahora es que tengo mi propia historia y evidencia». Al final aceptó un pacto con la fiscalía. Los cargos eran graves: fraude, soborno, falsificación de informes de seguridad. De todos modos, fue a prisión solo por menos años de lo que podría haber sido. Sistemas Municipales Vega perdió sus contratos municipales. El tío Salvador negoció la compra de una pequeña porción limpia del negocio bajo una fuerte supervisión. Mi madre cooperó plenamente, evitó los cargos, pero tuvo que renunciar discretamente a su trabajo en la consejería y mudarse a un lugar más pequeño. Comenzó terapia tratando finalmente de comprender por qué había desviado la mirada durante tanto tiempo. Elena perdió el chalet y una buena parte de su red de seguridad financiera. Durante meses solo habló a través de abogados. Luego un día entró en mi rocódromo con una camiseta vieja y zapatillas de alquiler. «Leí los informes», dijo. «Todos ellos. Tenías razón». «No necesitaba tener razón», respondí. «Necesitaba que me creyeran». No fue perdón, pero fue más que el silencio con el que crecí. Me mudé del ático a un pequeño apartamento con demasiada luz y sin fantasmas. Mantengo mi trabajo de ciberseguridad hospitalaria, pero comencé a ayudar a los denunciantes a asegurar su evidencia digital de forma paralela. La grabación de la boda se convirtió en un clip corto en una capacitación sobre cómo el abuso emocional y el crimen financiero a menudo viven en la misma casa. No pongo su discurso completo. Ya no tiene ese tipo de espacio en mi vida. A veces la gente pregunta si me arrepiento, si volvería atrás y me callaría para mantener a la familia unida. Aquí está la verdad.
Mi familia nunca estuvo unida. Se mantuvo en su lugar por el miedo, el favoritismo y el dinero. Denunciar no rompió algo completo. Destrozó una ilusión. La sangre nos hacía parientes. El respeto es lo que podría habernos convertido en una familia y eso faltaba mucho antes de que los investigadores se involucraran. El respeto propio es la primera familia que elegí. Así que ahora les pregunto si defenderse significara perder a las personas que les enseñaron a ser pequeños. Pero ganar una vida donde finalmente pueden respirar, ¿lo harían? Y si alguna vez han sido tratados como el error en su propia familia, ¿cómo se vería su versión de elegirse a sí mismos, de elegirse realmente a sí mismos?